Gastón Cábana, ¿cuál es este tema y qué es lo que está pasando alrededor de los hisopados en Ezeiza? Bueno, a ver, había muchas dudas respecto a quién hacía los hisopados, los llamados hisopados rápidos, cuando el gobierno nacional dispuso que esto fuera obligatorio hace poco más de un mes. Hoy lo publica nuestro colega Diego Cabot en el diario La Nación, y básicamente lo que publica es quiénes están detrás de este laboratorio que se encarga, a partir de una decisión administrativa del gobierno nacional, que fue realizada el 25 de marzo de este año, la obligatoriedad de los testeos rápidos para todo aquel que viene del extranjero y que entra a través del aeropuerto de Ezeiza a nuestro país. Bueno, tiene que hacerse este hisopado. ¿Quién lo hace? LabPax, un laboratorio que muchos califican como misterioso. ¿Por qué? Porque está integrada esa sociedad por dos personas, dos mujeres, que son monotributistas, que una puede facturar hasta 18.000 pesos por mes y la otra hasta 37.000 pesos por mes, con un negocio que tiene este laboratorio que factura alrededor, según los cálculos y las estimaciones, de 5 millones de pesos diarios. Porque no se ocupa solo de los ingresos argentinos, sino también que hace hisopados rápidos y PCRs para todo aquel que se quiera ir al exterior. Todo en el aeropuerto de Ezeiza, y esta llamativa composición del laboratorio que en el Ministerio de Transporte dicen, bueno, no es nuestro tema. En el Ministerio de Salud dicen, en realidad lo contrató Aeropuertos Argentina 2000. Sacó un comunicado diciendo que Aeropuertos Argentina 2000 que van a investigar el tema y se desligan, obviamente. Y ¿no? cierro con esto, Nico. Valdría la pena preguntarse si ese trabajo no es un trabajo que deberían hacer los funcionarios de Sanidad de Fronteras, que están obviamente dispuestos para hacer ese tipo de trabajo. Bueno, hay toda una explicación de por qué el Estado no puede recibir esos cobros, esos pagos, porque la decisión administrativa dijo, bueno, los pasajeros tienen que pagar por eso. Pero lo cierto es que ahora hay un pedido de informe y hay muchas dudas respecto a esta empresa que realiza los hisopados en el aeropuerto de Ezeiza. Sobre esto, Luis Petri, diputado nacional de Juntos por el Cambio, ha pedido un informe. Petri, ¿cómo le va? Los saludamos acá en TN Central. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, ¿de qué se trata este pedido de informes? Bueno, sí, en el día de hoy, junto con Alfredo Cornejo y Graciela Ocaña, presentamos un pedido de informe y un pedido de acceso a la información pública para que nos conteste sí o sí el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional respecto de lo que puede llegar a ser un escándalo. Porque estamos hablando del aeropuerto de Ezeiza, el aeropuerto en donde nada más y nada menos el 3 de marzo ingresó el virus a la República Argentina. Allí se dio el primer caso y donde sin lugar a dudas pueden ingresar las futuras cepas y mutaciones del virus, y por tanto nosotros creemos la importancia y la necesidad de que sea el propio Ministerio de Salud el que haga los testeos, los hisopados, tanto para los que ingresan como para los que se van de Ezeiza. Esto no es así por una decisión que todavía no tiene dueño, esto es, nadie se hace cargo. Aparentemente Aeropuertos Argentina 2000 tercerizó la realización de hisopados en una Fundación Educativa San Lázaro. Esta Fundación Educativa San Lázaro, a su vez, realizó un contrato con una empresa que, fíjense qué curioso, se constituyó el 1 de diciembre del 2020 por dos personas que, como bien decían ustedes en el informe, eran monotributistas y no facturaban más de 18.000 y 34.000 pesos. Y a partir de esta subcontratación empezaron a operar desde el 12 de febrero en Ezeiza para hacerles PCRs e hisopados de antígenos a todos y cada una de las personas que salen de Ezeiza, pero también a las que ingresan, cobrándoles 2.500 pesos a las que ingresan por Ezeiza y a las que salen 4.000 pesos o 6.000 pesos, dependiendo de si se trata de test de antígenos o test de PCR. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué no lo hace directamente el Ministerio de Salud de la Nación, como ocurre, por ejemplo, con los vuelos de cabotaje que no tienen, en el caso de Aeroparque, destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque allí en esos casos los hace la ciudad, en el resto de los casos los hace el Ministerio de Salud de la Nación? De manera incomprensible le han dado a una sociedad que además no tiene expertise, no tiene experiencia. Claro. No estamos hablando de un laboratorio o una sociedad que se dedicaba
hacer testeos, sino que estamos hablando de un laboratorio que se constituyó nada más y nada menos que 4 meses antes, y que además, la otra cuestión que es importante destacar es que la resolución que dice que es obligatorio la realización de test para aquellas personas que ingresen por Ezeiza, habla de que deben hacerse cargo del costo. Sí. Y acá estamos hablando de una suma infinitamente superior al costo. Pensemos que el costo de los test no supera los 500 pesos, y acá estamos hablando de que a aquellas personas que se los realiza se les cobra más de 2.500. Pero lo más importante, lo más trascendente, es que si el coronavirus llegó a la República Argentina, llegó vía Ezeiza. Cuando llega el virus al país, a las personas que ingresaban solamente les hacían firmar una declaración jurada, ni siquiera les tomaban la temperatura, porque el por entonces ministro de Salud, Ginés González García, decía que le preocupaba más el dengue y el sarampión que el coronavirus. Así no fue, ¿no? Y ahora, cuando hay otras cepas, ya sabemos que en la República Argentina hay al menos 3 mutaciones del virus que circulan, pero no sabemos si puedan llegar a existir más, y por eso la necesidad de testear y controlar y hacerlo con muchísima rigurosidad, donde deberíamos poner muchísimos esfuerzos para garantizar que justamente los test sean idóneos, sean correctos y automáticamente se aísle a las personas que llegan con COVID positivo. Ponemos una empresa sin experiencia en donde, sin lugar a dudas, las sospechas de negociados son altísimas. Improvisaron con la pandemia. Deme un segundito, por favor. Fueron incapaces. Espera un minutito. Ya tengo preguntas de Nico Wiñaski para usted, pero también lo tengo a Cristian Ritondo y lo quiero saludar a él. Ritondo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, sobre esto, queríamos conocer su opinión también. Nosotros hemos hecho también un pedido de informe que es complementario, que ha hecho Petri y Alfredo Cornejo, junto con la diputada María Luján Rey y 14 diputados más del bloque del PRO. Lo que cuestionaba recién Petri, quiénes son, cómo se la concesionaron, cuál es la experiencia que tienen, por qué lo cobran, por qué no se utiliza el propio Estado como el Ministerio de Salud para hacerlo, quién fue el que lo concesionó, por qué se toma una decisión administrativa de estas características y al otro día aparece un dueño de un negocio que no tiene ninguna expertise. Digo, me parece que hay muchas preguntas que el gobierno nacional tiene que contestar. Queda claro que acá hay un negocio que alguien se lo llevó, que no tenía experiencia en esto y que de ser algo complementario en la lucha contra el COVID termina siendo un negocio de unos vivos. Nico, tenías una pregunta para... No, agrego un dato para los dos. Hay otro involucrado en el caso, Jorge Chisolini, que es alguien que trabajó en el plan Detectar en la provincia de Buenos Aires, que dice que están usando su nombre cuando él se dio de baja en marzo, o sea que hay una conexión con el Estado. Ahora, ¿esto qué delito sería? Porque todo parece indicar que se obligó a los pasajeros a hisoparse y apareció de golpe una empresa recién creada con monotributistas, con alguien que dice que le usaron su nombre y se está llevando entre 5 y 7 millones de pesos por día. Bueno, en principio podría caber la figura genérica de incumplimiento de los deberes del funcionario público. Hay que ver si no existe el delito de falsedad ideológica, porque si han usado el nombre de una persona en un instrumento público, está claro que puede haber falsificación de instrumento público. Pero sin lugar a dudas, lo grave de todo esto es que, no obstante que se robaron las vacunas, ahora intentan hacer negocios con los test. Y esto es incomprensible, digo, porque estamos hablando de una operación que aparentemente factura entre 5 y 6 millones de pesos por día por hisopados. Y la pregunta que todos nos... y sin que existan garantías de las calidades de esos hisopados. Digo, con la importancia que tiene hoy los hisopados y eventualmente la viralización del coronavirus en el país y el contagio y la circulación. Entonces, la verdad que llama poderosamente la atención que el Ministerio de Salud haya dejado en manos de terceros nada más y nada menos que la puerta de ingreso del virus, que es Ezeiza. ¿Nico? Sí, no, y además justamente con una recaudación. ¿Podría, le pregunto a Ritondo, también haber algún tipo de delito si se comprobase que este negocio fue armado y con una empresa elegida a dedo? A ver, por eso estamos haciendo todas estas preguntas. Me parece que, y por eso digo complementario con lo que decía Luis, nosotros lo que queremos saber es quién lo otorgó. Porque acá aparecen organismos limpiándose la mano, nadie lo otorgó.
Hay un decreto que obliga a cada uno de los pasajeros a hacérselo. Hay una empresa que se hace muy poco tiempo antes, donde las personas que son titulares aparentemente no podrían facturar lo que hacen en una hora, no lo que hacen en un mes. No tienen experiencia en el rubro. Aparecen con un local en Ezeiza. La verdad que la cantidad de delitos que se podrían configurar son muchísimos. Pero por ahora todavía no tenemos ni quién fue el responsable de haber entregado ese lugar. Lo único que tenemos es el responsable, al presidente que firmó un decreto que obliga a que los que entren a la Argentina se hagan y paguen un testeo. Más allá de eso, hoy no sabemos quién es el responsable que le dio ese lugar, por qué se pusieron y por qué están estas personas. Y perdón, ¿qué garantías tiene de funcionamiento en los testeos esta empresa o los responsables de esta empresa? ¿Y qué experiencia tenían para tener un negocio de esta característica? Es un laboratorio en realidad, claro, ¿no? Totalmente. Te agrego algo, Cristian. Digo, experiencia ninguna, porque está claro que se constituyeron el 1 de diciembre. Esto me hace acordar a All Found, en el caso Chicone, ¿no? Donde la tercera factura la hace por un asesoramiento a Formosa. Digo, ahí está claro que no hay experiencia. Está claro que uno de los delitos que puede haber es el de administración fraudulenta. Y también le recomendaría al presidente, ahora que va a recibir el 1 millón de vacunas de Sinopharm, que pase por ese laboratorio y que pida explicaciones, porque la verdad es un nuevo escándalo más y es una de las razones que siguen justificando que se constituya una comisión investigadora en el seno del Congreso de la Nación para que haga un seguimiento de todo este proceso, que ya de por sí con el robo de las vacunas ha sido escandaloso y ahora con este negociado le agrega un capítulo oscuro más, ¿no? Petri, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, ¿eh? Hasta luego. Gracias. No, gracias a ustedes.